Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar acá. Recibo un cordial saludo la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, la doctora Lilian Quiroz Arias. Un saludo también a la señora subdirectora de la Escuela de Ciencias Geográficas, la máster Bepsi Cedeño Montoya. Un saludo a las señoras invitadas especiales y homenajeadas de esta actividad, la señora Senia Pacheco y la señora Ora Patterson, que nos acompañan. Un saludo también al señor director de la Escuela de Ciencias Geográficas, el máster Francisco Rodríguez Soto. Un saludo a todas las compañeras y compañeros académicos de nuestra Escuela de Ciencias Geográficas y de otras unidades académicas que nos acompañan. Y un saludo muy especial también a nuestros estudiantes de nuestra escuela y al público en general que nos acompaña. Es un placer tenerles acá y la verdad que también nos pone muy contentos ver que estén interesados en esta actividad y que nos estén acompañando, que es una actividad que celebra la Escuela de Ciencias Geográficas, primero en el marco del Mes de la Mujer y también en el marco del 50 aniversario de nuestra escuela. Así que queremos en este momento y con esta actividad poder homenajear a mujeres geógrafas que han estado en esta unidad académica desde sus inicios y que son fundadoras de nuestra escuela y que muchas veces, de pronto a veces no se visibiliza la labor que estas mujeres han hecho en nuestra escuela, en lo que somos hoy, en lo que tenemos hoy, y por eso la escuela ha decidido, con ayuda de la señora Ligia Hernando, que tuvo esta hermosa idea, y con ayuda de Bepsi, de nuestra subdirectora y de toda la unidad académica, poder realizar esta actividad. Así que nos llena de mucho orgullo y mucha motivación poder estar acá y ver que estén participando con nosotros. Ahora vamos a tener las palabras de bienvenida de nuestra señora decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, la doctora Lilian Quiroz Arias. Muy buenos días, señor director Francisco Rodríguez, director de la Escuela de Ciencias Geográficas, señora Bepsi Cedeño, subdirectora, nuestras compañeras, profesoras, Ora Patterson, Senia Pacheco, no sé si alguien más de nuestras primeras generaciones llegaron, compañeros académicos, estudiantes de la Escuela de Ciencias Geográficas, administrativos que nos acompañan hoy. Realmente para mí es un gran honor estar acá hoy como geógrafa y como decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, que al igual que ustedes, un año en 1985 ingresé a la Escuela de Ciencias Geográficas, desconociendo todo el contexto histórico que rodeaba nuestra carrera. Voy a permitirme leer algunas reflexiones que escribí para contarles a ustedes y sobre todo que me pareció muy bonita esta idea de pioneras en geografía. Yo creo que nunca lo habíamos hecho y realmente felicitar a doña Ligia, a Ligia y al grupo Bepsi que pensaron en esta idea, porque realmente cuando se lee la historia de la escuela y la historia quizás de la universidad, vemos que el rol de las mujeres no ha sido suficientemente, digamos, reconocido y enmendado. En el contexto del 50 aniversario de la Universidad Nacional y la Escuela de Ciencias Geográficas, sobre todo para las nuevas generaciones, recordarles que la Universidad Nacional se funda en 1973 y la Escuela de Ciencias Geográficas, de los escritos de don Óscar Aguilar Bulgarelli, quien fuera el primer director y el primer decano, nos comenta que, bueno, don Óscar era de la Universidad de Costa Rica y hubo toda una negociación para que él se viniera a la Universidad Nacional con un proyecto novedoso. El padre Núñez quería escuchar que hubiesen proyectos novedosos y cosas
que podríamos implementar que fuesen diferentes en el país y que aportaran al desarrollo del país. Entonces, don Oscar nos cuenta que él se integra el 1 de agosto de 1973 y fue quien, junto con otro grupo de académicos, de profesores, dieron lo que es el cimiento de lo que tenemos hoy en la Escuela de Geografía. El primer plan de estudios, y aquí quizás Senia y Ora, que fueron de las primeras que estuvieron, me podrían confirmar, se dio en febrero de 1974, en un plan de transición que venía de la UCR. Y nosotros tenemos el primer graduado de licenciatura justamente por este plan que teníamos en la universidad. El primer graduado de licenciatura todavía es una tarea pendiente de saber quién fue el que se graduó de la licenciatura de los que venían de la Universidad de Costa Rica. Este, sin duda, fue un periodo que por diversas razones confluye en el país geógrafos y geógrafas de muchas partes del mundo que dieron un gran impulso a la disciplina. Chile, Italia, Canadá, España, Inglaterra, y una característica central que privó en ese momento fue la gran apertura que tuvo la universidad y la Escuela de Ciencias Geográficas para recibir estos jóvenes profesionales. Y recordar que eran jóvenes, digamos, en su mayoría gente joven que andaba por el mundo buscando proyectarse como profesional o tener una experiencia profesional. Entonces muchos de ellos lo sabemos porque ahora nos han visitado algunos, digamos, tuvimos a Ellenberg, por ejemplo, tuvimos a Pierre Mathieu, que vino hace algunos años a la escuela y tenían entre 25 y 30 años. Entonces ellos se integraron como parte del cuerpo académico. En un momento, como lo señaló Jean-Louis Gobare, que Jean-Louis también fue un francés, que aquí yo creo que las generaciones nuestras lo recordamos muy bien. Jean-Louis era climatólogo, él fue el que estableció una de las primeras estaciones meteorológicas en Heredia, y yo creo que todos los que pasamos por el curso de clima teníamos que ir a la estación a medir datos ahí propios. Entonces Jean-Louis en el primer número de la revista decía: desconociéndose lo que es la geografía actual, disciplina netamente científica y compleja e interdisciplinaria, donde interesan las relaciones cambiantes entre hombres y lugares, donde el geógrafo tiende a pensar en distancias y espacios, distribuciones y densidades, esto es, en mapas, del mismo modo que el músico piensa en claves y acordes. En realidad, la labor del geógrafo no se limita a hacer mapas, sino que puede interpretar el significado de las diferencias que revela sus mapas, lo que resulta indispensable para la organización racional del espacio, es decir, para cualquier tipo de planificación. Esto lo escribió Jean-Louis en el primer número de la revista que se publicó, Revista Geográfica de América Central, que se publicó en 1974. En ese parágrafo se podía visualizar el gran esfuerzo por desarrollar un plan de estudio de una disciplina poco conocida en el país. Este hecho se refleja en la apreciación de los primeros graduados. Y acá les voy me tomé la atribución, cuando realizamos el 40 aniversario, recolectamos algunos testimonios de los graduados de las primeras épocas y bueno, me pareció particularmente interesante donde este graduado nos comentaba que al principio fue difícil, nadie sabía en qué ni dónde podría trabajar un geógrafo. Los profesores de la escuela tenían que convencer a cada estudiante de la importancia que algún día tendría esa nueva profesión, que en esa época solo se impartía en la UNA. Los profesores extranjeros, que eran casi todos, narraban sus experiencias en otras latitudes, pero siempre quedaba el gusanillo de la incertidumbre. Máxime que en el Correo de las Brujas, lo que hoy conocemos como redes sociales, se decía que esos profesores extranjeros llegaron a la UNA porque en su país no lograron conseguir trabajo. Los más optimistas decían, bueno, ojalá hagan nuevas escuelas en Centroamérica para ir a trabajar como profesores. Algo es algo, aún así. Varios tenían preocupación por el mercado laboral. Sin embargo, a pesar de esa zozobra, la mayoría nos mantuvimos y nos graduamos.
ese mismo graduado comenta que el día en que me matriculé me atendió don Óscar Aguilar Bulgarelli, director de la escuela. Él le explicó a los candidatos sobre la importancia de la geografía. Solo un puñado de nosotros decidimos apuntarnos, los demás se fueron a buscar otras opciones. Pienso que tomé la decisión correcta. He tenido una vida feliz. Me encontré con una selección de profesores de muchas nacionalidades. En los años de estudio tuve profesores estadounidenses, chilenos, ecuatorianos, ingleses, brasileños, españoles, canadienses y costarricenses que se fueron formando a la par de esos extranjeros. Todos muy buenos profesores, excelentes personas, a pesar de los tremendos conflictos políticos que dominaban el ambiente universitario en esa época. Me parece que el balance fue muy positivo. Adquirí nuevos conocimientos y el roce con gente de diversas culturas fue muy importante y nos ayudó a forjar nuestro carácter como profesionales. En este día que celebramos a las pioneras de geografía, revisé los escritos, tanto en documentos escritos como en las memorias de los graduados, y observé que a pesar del número de mujeres que han pasado por la unidad académica, no hay un reconocimiento explícito del trabajo tesonero con que cada una de nosotras hemos asumido la tarea de formación profesional en geografía, tarea que no solamente se dio en las aulas por las mujeres académicas, sino la labor de las compañeras administrativas que particularmente en nuestras generaciones iniciales fueron fundamentales. Injusto no mencionar acá, y aquí me disculpo anticipadamente si se me queda alguien, porque siempre la historia tiene ese problema, bueno, si me escucha un historiador, no sé, pero siempre tiene tenemos el inconveniente de que se recibe de quien la cuenta, y en este caso es mi versión de la historia. Entonces, si dejo a alguien por fuera, no mencionar a profesoras, geógrafas, pioneras en muchos temas que hoy tienen una gran relevancia para el desarrollo del país. Menciono aquí a Ora Patterson, que fue pionera en el tema de desastres naturales, cuando realmente en el país no se hablaba de este tema. Ora me dio la oportunidad de ser su estudiante asistente. Trabajé, no sé si recuerda ahora, en el proyecto en Turrialba. Siempre que paso por Turrialba me acuerdo del río que pasa por el centro de Turrialba. Y me dio el pase para la universidad. Años después compartí con ella el ser madre, el ser amiga. Nidia Valle, a quien le agradezco muchísimo. Nidia se desempeñó en la parte como geógrafa urbana en estudios urbanos rurales y hizo un gran aporte en el tema de las ciudades intermedias en Costa Rica. Fue mi tutora de tesis de licenciatura. Siempre la recordaré como por su delicado vestuario, su joyería, no sé si alguna de ustedes se recuerda en esa época, y el perfecto léxico que tenía Nidia Valle. Creo que hablar con Nidia era de verdad un reto para nosotros que estábamos acostumbrados a un lenguaje cotidiano. Nuri Cartín, que bueno, Nuri Cartín, bueno, ella trabajó en la parte de biogeografía, climatología, cuencas, se desempeñó también en la enseñanza de la geografía con los cursos de estudios sociales. Senia Pacheco, que la tenemos acá, que Senia fue una de las primeras en hablar de geografía de la percepción, los mapas mentales, que en los últimos años en la Escuela de Ciencias Geográficas se ha tratado de desarrollar el tema de la cartografía participativa, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí Senia nos dio un gran aporte en ese sentido. Ana Cecilia Obando, que trabajó en la enseñanza de la geografía y también se desempeñó como subdirectora, si mal no recuerdo, en 2 periodos, ¿verdad? Que ya sabemos que es un trabajo encomiable, las labores de gestión académica para que las unidades académicas funcionen. Patricia Saborío, que fue la primera directora mujer y se desempeñó más en el área de geografía física. Tenemos a, bueno, Carolyn Hall, que estuvo un espacio breve en la unidad académica. Ella se desarrolló su carrera académica en la UCR, nos dejó un gran legado, digamos, a nivel de país, el tema de estudio, el desarrollo histórico del café, el desarrollo
Café y el desarrollo histórico de Costa Rica, yo creo que es innegable su aporte en esa línea. Rosita Greña, que no tengo claro exactamente en qué se desempeñó, pero bueno, fue de las primeras generaciones que llegaron acá. En tiempos más recientes, y yo creo que eso es muy importante, en los años 90 nos empezamos a incorporar otras generaciones que la mayoría estamos por acá. Igual si se me va algún nombre, por favor me lo señalan. Entre ellas tenemos el aporte de mujeres que han formado generaciones de geógrafos. Recuerdo aquí a Consuelo Alfaro, que se jubiló hace 3, 4 años. A Ligia Hernando, que está por acá, bueno, que Ligia ha trabajado en el tema de cuencas y en el tema de recurso hídrico. Marilyn Romero, Ileana Araya, Lidia Orias, Meilin Alvarado. Y más recientemente, otras colegas, Bepsi Cedeño, Daniela, Ani, Grady, María Elena Orozco, Ania Chivo, y nuevas generaciones que se nos van integrando, como Samira, que la tenemos acá. Samira quizás es la académica más joven de haberse integrado en la unidad académica. Entonces, yo creo que el aporte de las mujeres en la formación de geógrafos ha sido fundamental, no solo por su rol como formadoras académicas, sino por nuestro rol de acompañamiento. Recuerdo, estaba leyendo estas notas, me encontré, no sé si Marilyn recuerda la gira que tuvimos al sur, que fue o sea, pasamos de hospital en hospital, y una de las cosas que reconocían ellos, que qué dicha que teníamos como académicas a 2 profesoras, académicas mujeres, porque no solo hicimos de profesora, sino hicimos de mamá. O sea, Marilyn tuvo que traerse a un estudiante, yo me quedé con el otro allá en Pérez, tuve que regresar, se le murió el papá a un estudiante, y otro tuvo un accidente en un bar, le dieron con una roca en la cabeza y estuvo en el hospital. Entonces todo aquello fue un caos. Entonces ellos recordaban eso como un elemento importante. Relevante para nosotros como estudiantes de la época, y acá me remonto quizás a esos periodos iniciales, ¿verdad? Porque ahora ustedes tendrán acompañamiento de las nuevas académicas y de las profesionales más recientes. Acá, para nosotros que nos integramos como en los 90, sobre todo el trabajo de quienes nos quedamos en la universidad, el rol y el compromiso del personal administrativo. Y aquí recuerdo a Roselena, a Anita, María Isabel, a Ana Celia, quienes nos empujaron a que nos formáramos en temas de pedagogía para complementar nuestros estudios y tener oportunidad en la UNA. Y cómo no recordar en aquellos años en que la escuela, un periodo en que la escuela había muy pocos estudiantes, las compañeras administrativas se dieron a la tarea de llamar uno por uno de quienes habían mostrado interés en geografía. Ese año no solo se completó el grupo, sino que se duplicó. Y no era raro encontrarse a un estudiante y uno le preguntaba, ¿por qué estudió geografía? Nos contestaban, porque Roselena me llamó y aquí estoy enamorado de la geografía. Y yo creo que ese testimonio lo encontramos como hacia finales de los 80, de los 90, principios de los 2000, y fueron profesionales que se realizaron como geógrafos y geógrafos. O cómo no recordar el momento en que la escuela decidió acreditar su plan de estudios en el 2005, donde se daba una transición entre la población jubilada, la gente que se estaba jubilando en ese momento, y nos dimos cuenta de que la memoria de la unidad estaba en las mentes de ese personal académico que siempre estaba presente, y eso representó un gran reto para recuperar parte de esa información, porque ellas conocían los nombres de todos los estudiantes, todas las situaciones, y eso fue un gran aporte. Históricamente, las mujeres hemos tenido una condición encomiable en la sociedad: madres, esposas, hermanas, hijas, con doble o triple jornadas de trabajo. No importa si somos profesionales o no. Si lo vemos a nivel profesional, hemos tenido que luchar doblemente para merecer
un espacio en la mesa principal y es una lucha que aún hoy continúa. Quizás los sistemas de trabajo han cambiado desde de esos años en que la geografía dio sus primeros pasos en la UNA. Lo que no ha cambiado es la tenacidad de quienes como mujeres hemos hecho con nuestras herramientas de la época, lápiz, papel, tiza, ahora digitalización, impone nuevos retos. Formación profesional de más alto nivel, producción académica, liderazgo en puestos de gestión. Este homenaje es más que merecido para esas pioneras de la geografía, porque como dijo Henrietta Bock, quien fue la primera esposa de Pepe Figueres, que creería que todos lo conocen, y escribió el libro Casada con una leyenda, Don Pepe, cuando le hicieron una entrevista muy interesante y le hicieron, pero el entrevistador le preguntó por qué escribió ese libro y ella dijo, su respuesta fue muy concreta, escribí el libro para contar mi historia, porque la historia me invisibilizó. Y yo creo que agradezco a quienes organizaron este espacio como esa reivindicación para todas las pioneras de la geografía, que con su trabajo mantienen viva la esperanza de un mundo mejor, con una tarea pendiente para nosotros, escribir desde nosotras esa historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a doña Lilian por sus palabras y por contarnos toda esta experiencia y toda esta trayectoria de mujeres tan importantes en la geografía, y porque esta actividad está dedicada a ellas, a estas geógrafas destacadas, que también, como dijo doña Lilian, maestras de generaciones de profesionales, mujeres que a través de su investigación y la extensión impulsaron la geografía en Costa Rica, y hoy es el momento de visibilizarlas, de reconocerlas y de nombrarlas. Ahora invito a la señora subdirectora de la Escuela de Ciencias Geográficas, la máster Bepsi Cedeño Montoya, quien también es una mujer geógrafa y académica de nuestra Escuela de Ciencias Geográficas, para que nos brinde unas palabras. Buenos días. Bueno, a doña Lilian, las gracias por habernos acompañado, a la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Un saludo a Francisco Rodríguez Soto, nuestro director de la Escuela de Ciencias Geográficas, a nuestras invitadas especiales, Ora Patterson Casanova y Senia Pacheco Soto, colegas y maestras, a todos, comunidad de la Escuela de Ciencias Geográficas, nuestro personal administrativo, académico, nuestros estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarán que en noviembre del año pasado iniciamos con las actividades de celebración de nuestro 50 aniversario. Es un año que vamos a dedicar a recordar, a conocer, quienes no conocen, qué es la Escuela de Ciencias Geográficas. Iniciamos con un conversatorio sobre la fundación de la escuela, de la mano del doctor Óscar Aguilar Bulgarelli y el licenciado Juan Humberto Cheo, que nos contaron sobre la fundación. Nos llenaron de historias, nos llenaron de anécdotas que fueron muy interesantes e incluso muy divertidas. Nos hablaron también en ese momento sobre los orígenes de la Universidad Nacional. Nos contaron historias de hombres intelectuales, tenaces, trabajadores, visionarios, historias muy valiosas, pero no se nombraba a una sola mujer. Siempre estuvieron ahí, trabajando con la misma intensidad y compromiso, pero sus nombres no figuraban. Esto yo no lo señalo como un reproche para nada, sino como un hecho, porque la historia del mundo oculta la contribución de las mujeres. Porque socialmente a nosotras se nos atribuyen, y lo voy a decir entre comillas, cualidades, como el sacrificio, la renuncia, el cuidado, la abnegación, y esto contribuye a nuestra invisibilización. Para identificar a las pioneras de la geografía, tuvimos que recurrir a la revisión de documentos históricos, tuvimos que ir al archivo, tuvimos que leer mucho y preguntar todavía más.
Fue así como encontramos muchos nombres que hoy se van a ver representados en 8 mujeres geógrafas académicas de esta unidad. Caroline Hall, Rosa Greñas Morales, Nidia Valle Astorga, Patricia Saborío Carro, Ana Cecilia Obando Valverde, Nuri Cartín Herrera, Ora Patterson Casanova y Zenia Pacheco Soto. Mujeres profesionales que llegaron en 1973 y 1974 a incorporarse a la recién fundada Escuela de Ciencias Geográficas, como académicas o como estudiantes, en un campo científico que estaba dominado por el género masculino. Hoy vamos a compartir con todos un espacio de diálogo y de escucha para conocer las motivaciones y las experiencias de una mujer geógrafa en los inicios de esta escuela. La intención de este espacio es que reflexionemos y analicemos de dónde venimos, lo que hemos avanzado y todo lo que nos falta por hacer, comprender nuestro rol y cómo podemos contribuir en ese camino hacia la equidad de género. Yo expreso mi agradecimiento a Ligia, porque la idea fue de ella, hace 2 años me la comentó y hoy la hicimos realidad. Involucró muchísimo trabajo hacer realidad este homenaje. Muchas gracias a quienes contribuyeron a la organización, incluido el compañero Ricardo, a las colegas que están aquí, que no dudaron ni un minuto en sumarse a la iniciativa, a nuestras invitadas especiales por la disposición a acompañarnos y agradecerles a todos y a todas por acompañarnos en este merecido reconocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestra señora subdirectora, Bepsi Cedeño, por sus palabras. Y bueno, ahora continuando con la actividad, me es muy grato introducir la siguiente parte, que es un conversatorio que vamos a tener con estas mujeres geógrafas académicas y pioneras de la geografía. Y bueno, para ello, primero quiero invitar a una mujer geógrafa académica actual de nuestra Escuela de Ciencias Geográficas, exdirectora y exsubdirectora de la Escuela de Ciencias Geográficas, con una amplia trayectoria y pionera en el tema del recurso hídrico, no solamente en nuestra escuela, sino en la Universidad Nacional. Y bueno, y que a mí también me emociona mucho decir que ha sido mi maestra y mi mentora, y es la señora Máster Ligia Hernando Echeverría. Y también ahora quiero invitar a otra mujer geógrafa académica, que fue académica de nuestra escuela, trabajó por 33 años en la Escuela de Ciencias Geográficas en el tema, por 30 años en la Escuela de Ciencias Geográficas, que es una de las pioneras en el tema de la geografía del género y de la perspectiva feminista del habitar y vivir en el espacio geográfico. Hablo de la señora Zenia Pacheco Soto. Bueno, y ahora los dejamos con este conversatorio. ¿Sí me oyen? Ajá. Eso lo hacen los hombres, ven. ¿Ya le hice? ¿Aló? Hola, hola. No, pero hay que apretarle durito. Duro, ¿ves? Hay que darle un... ¿Aló? Hola. Buenos días, qué gusto que estén aquí, a casi que todos los conozco, son míos.
Bueno, agradecerles por venir a compartir con nosotros a este homenaje que era algo que debíamos en la escuela a las mujeres pioneras de la geografía. Y aquí tenemos a una de estas mujeres pioneras y vamos a conversar un ratito con doña Senia, o con Senia Pelado, como quieran. Ella fue mi profe, pero también fue mi amiga, y además es hermana de una compañera mía de la universidad, que también es geógrafa, Ledis, entonces hay como mucha cercanía en ese sentido. Bueno, para iniciar, vamos a hacer un conversatorio completamente improvisado, no hemos ensayado nada ni nada, pero para iniciar yo sí quisiera preguntarle a Senia qué la motivó a estudiar geografía, pero geografía profesional, porque en aquel momento la geografía que se daba, que se enseñaba o que se estudiaba era más una geografía para la enseñanza, como para la enseñanza de los estudios sociales. Y yo me imagino que si en el momento actual la geografía es un poco desconocida y a veces hay que explicar mucho, ¿verdad?, qué estamos estudiando o en qué trabajamos, en aquella época me imagino que todavía era más difícil. Entonces, iniciaríamos con eso. ¿Qué la motivó a usted para estudiar geografía profesional en aquel momento siendo mujer también? Que como bien dijo Bepsi, en aquel momento estaba dominado todo más que ahora, por el género masculino. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Ciencias Geográficas, a los colegas y las colegas, a todos ustedes que están aquí presentes. Muchas gracias por esta actividad que realmente me llena de mucho como gozo, ¿verdad? Vean, si yo les dijera que yo decidí estudiar geografía porque había sido motivada, digamos, en términos epistemológicos o en términos, digamos, de lo que significa la geografía, la posibilidad de comprender los procesos espaciales, etcétera, es mentira. Porque justamente lo que acaba de decir la compañera es que en ese tiempo nadie hablaba de geografía, todo el mundo hablaba de historia y era como lo que distinguía más a quienes mi primera formación fue en lo que se llamó la normal superior, ¿verdad? Heredera de las normales francesas. Muy, muy buena carrera tuve y me formé como profesora de estudios sociales. Y bueno, yo inicié mi trabajo como profesora de estudios sociales en San Isidro de El General, en el colegio UNESCO. Y yo sentía que como yo me iba a quedar, o sea, cuando ya, una cosa es verla venir, ¿verdad? Y otra es otra cosa, porque no le iba a decir es una cosa, hablar con ella. Yo me di cuenta como que el techo del colegio era muy bajo en términos de posibilidades de desarrollo. ¿Y cómo iba a ser? Yo decía, pero ¿cómo hago para estudiar algo más si no había sedes universitarias ni nada? Había que vivir aquí en el Valle Central, si no, no podías seguir una carrera universitaria. Bueno, entonces un compañero de estudios sociales me llamó allá a San Isidro y me dijo, Senia, me debe 200 pesos, la acabo de matricular en la escuela de geografía. ¿Saben quién fue? Luis Carlos Alfaro, que también trabajó en la escuela, ¿verdad? Bueno, y entonces, bueno, muy bien, y ahí me comenzaron a llegar todos los documentos y todo, porque las personas que fundaron la escuela, digamos, ellos también necesitaban gente y no había, ¿verdad? ¿A quién le iban a dar clases? Entonces, desarrollaron un programa excelente que era de formación profesional a distancia. A uno le mandaban todo lo que tenía que estudiar, etcétera, y uno venía a presencial los 3 meses de vacaciones que antes teníamos, ¿verdad? Entonces, muy bien, yo ya estaba matriculada, me llegó, empecé a estudiar, me gustó mucho porque además me ayudó como a comprender el espacio donde yo estaba ubicada. Digamos, lo que tenía que ver con San Isidro del General como valle, ¿verdad? ¿Por qué era un valle?
¿ah? Una cosa es decir, este es un valle, y otra cosa es comprender por cómo se forma, ¿verdad? Cuáles son los procesos que intervienen, etcétera. Y así con todo lo que tenía que ver la cordillera de Talamanca, etcétera. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Llegué en diciembre, estudiábamos diciembre, enero y febrero. La mayoría éramos profesores de estudios sociales, egresados de la normal superior, muy entusiastas. Cuando la UNO tenía plata para las salidas a terreno, como nosotros ya ganábamos plata, pagábamos las salidas a terreno. No se ponga con tanto papel. Nosotros, ¿cuál bus hay que contratar? Vámonos, ¿verdad? Era muy bonito. Bueno, después me pasaron a mí al Instituto de Alajuela, donde trabajé muchísimos años también. Y ahí me dijeron los profesores, ¿por qué no se pasa el curso regular? Y usted se viene para la escuela de geografía. Y así lo hice un año, pero no me gustó. Era más bonito en verano. Bueno, entonces, después, ¿por qué me mantuve en la geografía? Por lo que les acabo de explicar, digamos, cómo la geografía me ayudaba a comprender el paisaje que yo veía, me ayudaba a comprender los procesos que lo formaban. Y en ese tiempo eran más los físicos lo que nos explicaban, más que lo humano, ¿verdad? Pero además me pareció muy interesante la propuesta desde la geografía con esa mirada interdisciplinaria, porque los problemas espaciales no podían ser resueltos con una sola mirada, sino que había que integrar, porque al ser un problema es un problema, o sea, tiene múltiples facetas, es complejo, no puede solo una sola mirada resolver. Entonces ahí intercambiamos con profesores que tenían diferentes formaciones, ¿verdad? Y pudimos comprender cómo esa interrelación era fundamental para el paisaje, para comprender el paisaje. O sea, el paisaje, decíamos nosotros, ustedes ahora dicen espacio geográfico, ¿verdad? Bueno, otra cosa que iba a decir ya al final para decantar y resumir en lo que pueda la respuesta. Cuando comencé a comprender la geografía, a mí siempre me ha gustado la literatura, la poesía, la filosofía, y entonces yo dije, cuando me pregunten que por qué estudié geografía, voy a decir, porque me gusta la poesía, por eso. Muy bien, muchas gracias. Me parece muy interesante porque yo creo, tomando la experiencia de Xenia, que todavía en la actualidad muchos y muchas no conocemos la geografía tal como es y venimos a estudiarla por rebote, ¿verdad? Por alguna circunstancia particular y terminamos enamorándonos. Esa es mi experiencia también, ¿verdad? Terminamos enamorándonos porque realmente la geografía como tal no se enseña bien todavía en la secundaria. Y usted, bueno, yo sé que ha trabajado también en la parte de pedagogía y docencia, desarrollándose también como profesional. ¿Usted qué opina de cómo está actualmente entonces la geografía como ciencia? ¿Cómo debería, si hay que mejorar alguna cosa en cuanto a la enseñanza de la geografía aquí en la escuela o de la ejecución de la geografía a nivel del país? ¿Hay algo que usted nos podría decir que debe mejorarse para que también nosotros en la escuela podamos tomarlo en consideración? Bueno, a mí me parece, partiendo de la experiencia, porque yo tengo ya casi 20 años de pensionada, o sea, me pensioné en el Pleistoceno. ¿Qué tengo que decir ahora sobre el cuaternario? Pero con mucho gusto voy a intentarlo. A mí, por lo menos de la experiencia esa que yo tengo, a mí me parece que nos falta, bueno, digamos, nos faltaba mucha formación, pero así fuerte, en ciencias exactas. Hubo compañeros muy buenos, estudiosos, etcétera, que salieron a hacer su maestría y regresaron con el rabo entre las patas. No pudieron hacerla, porque la exigencia en ese nivel era muy grande y no pudieron dar la talla. Así lo digo, ¿verdad? Y en la escuela yo siento que, bueno, después hubo una intención de como para ser más atractivo,
bueno, cuando el positivismo se sienta, ¿verdad? Y dice, tiene que ser matemática, porque si usted eso no lo puede explicar mediante un modelo, no existe, ¿verdad? Y no, la complejidad de los procesos no se puede meter dentro de una fórmula matemática, pero sí hay que conocer más matemática, más química, más biología, para poder comprender desde la microcélula del proceso, comprenderlo todo, porque si no, nos queda faltando ahí, nos queda faltando. Me parece que eso sería bueno reforzarlo, ¿verdad? Y en ciencias humanas, digamos, tal vez no contraponer esos paradigmas, ¿verdad? No contraponer los paradigmas, geografía física, geografía humana. Una vez yo le dije a la profesora, a la directora, en aquellos años, que yo quería que me ampliaran la jornada. Y me dijo, pero es que ya la geografía física está toda cubierta y la humana también. Yo le dije, ¿y a mí qué? ¿Yo puedo dar geografía física o geografía humana? Mi título no dice que yo soy solo geógrafa en una o en otra área. Entonces, ven como desde la misma escuela se propició el plan de estudios y como decir, el enfoque que tenía era binario, ¿verdad? Binario como la cultura. Y entonces anteponían lo físico a lo humano, siendo lo físico lo más difícil según las personas, ¿verdad? Y por tanto tenía que estar en manos masculinas, ¿verdad? Y lo humano, bueno, las chiquillas lo pueden resolver, porque eso nada más de leer y es pura teoría. Es un contexto ahí histórico que le dicen un para allá y para acá y ya, ¿ven? Pero entonces yo propondría que esa ruptura que existe y que se mantiene en esas ciencias, buscar la interdisciplinariedad de la que la geografía se jacta. ¿Dónde está la interdisciplinariedad ahí? ¿No está? No está. Entonces, me parece que eso sería interesante y para eso yo sugeriría estudiar un poco de filosofía para poder articularla y llevarla a la geografía. ¿Ven? ¿Puedo decir otra cosa? Vean, qué tirada, me dieron un micrófono, ya está. Cuando yo era profesora de introducción, no, yo era profesora de metodología de la investigación, me encontré con un problema existencial terrible para mí, ¿verdad? Porque ¿cómo iba yo a dar clases sobre algo que yo no entendía y que cuando comencé a entenderlo era todo lo contrario de lo que la gente decía en la escuela y de todo lo que estaba casi, no todo, pero buena parte de lo que había publicado? Porque lo que me fui encontrando es que la geografía no es, me van a matar, pero la geografía no es una ciencia en términos puros, como define la filosofía y algunos paradigmas lo que es ciencia, ¿verdad? Es una disciplina, es lo que usted quiera. ¿Qué importa? Está más adelantada que otras disciplinas definidas como científicas, porque ellas sí pueden aplicar, no sé, el método científico de manera estricta sobre el objeto de estudio que ellas abordan, ¿verdad? La geografía tiene un objeto de estudio complejísimo, complejísimo. Es el espacio geográfico, son las características que tiene ese espacio desde el punto de vista físico y de la relación que mantiene con la población o con la gente que lo habita. Y ese sitio de la interrelación es donde nosotros podemos aportar como geógrafos o geógrafas. ¿Ven? Entonces, bueno, tuve que estudiar mucho, me dio mucho gusto, me fui a la escuela de filosofía, la gente de ahí me ayudó muchísimo y pude decir con propiedad y extenderme, no me voy a extender, no se asusten, por qué la geografía no es una ciencia en términos, voy a decirlo rápido, duros y puros. Bueno, qué interesante, ¿verdad? La posición y lo que usted descubrió. Y como mujer, ¿cómo le fue siendo geógrafa? Ya para ir finalizando. Esta es la pregunta del temática, ¿verdad? De hoy. Como mujer, ¿cómo le fue siendo geógrafa? Bueno, como nos va a todas las mujeres en todas las áreas donde estamos, ¿verdad? No existimos.
Pero, pues la verdad, miren, yo voy a decirlo así cerradito, yo fui muy feliz trabajando en la escuela de geografía. Muy, muy, muy feliz. Disfrutaba todo, disfrutaba a mis estudiantes, disfrutaba leer, estudiar, escribir, todo eso. O sea, yo fui muy feliz. Nunca, bueno, porque tampoco tenía los anteojos que tengo ahora, ¿verdad? Porque ahora seguramente yo hubiera peleado más en las asambleas o en los consejos en relación con la participación, el reconocimiento a la participación nuestra, porque nosotras podríamos haber propuesto desde nuestra mirada las cosas diferentes que íbamos encontrando, pero la posición patriarcal es tan fuerte, ¿verdad? Y la teníamos nosotras incorporada, que nos parecía muy bien, de ahí si lo decía Luis Carlos, o si lo decía Soma Rivas, ¿verdad? O si lo decía don Juan Chevo, ¿verdad? Ya era santa palabra, ya. Es decir, ni dudar, ni sentirse ofendida, ni nada, porque unos eran los que más publicaban o por lo que fuera. Pero eso sería como ver el trabajo que tuvimos en la Escuela de Geografía de las Mujeres. Bueno, es que, bueno, eso está en el espacio público, y el espacio público es masculino, ¿verdad? Entonces, mire, voy a darles una imagen. Llegaba a la casa después de hacer clase y estudiar y todo, ponía el bulto ahí en la biblioteca y me iba a la cocina a ponerme el delantal. Esa es la imagen, ¿verdad? Entonces, incorporamos un modelo de persona, en este caso para las mujeres, la sociedad patriarcal tiene eso, para las mujeres, y lo tuvimos que incorporar nosotras un modelo que es binario, pero no solo es binario, es que cada parte de ese modelo es opuesta a la otra. Y no solo es opuesta, está jerarquizada. Lo que hacíamos afuera no era tanto porque somos mujeres, ¿verdad? Y era muy importante lo que hacíamos adentro para la reproducción de la vida en el sistema, ¿verdad? Pero estaban separados. Y dentro de lo que yo estudié y leí, me acuerdo una autora que aclaraba, que a mí me dejó como así, porque decía, ella es una psicóloga feminista, y decía que a una persona la obliguen a incorporar dentro de su psique un modelo que tiene dos partes opuestas, conlleva un esfuerzo psíquico tan grande porque tiene que ver cómo lo resuelve en su psique, en su vida cotidiana, en su vida profesional, en su vida personal, y las cualidades, digamos, o las habilidades y destrezas que cada uno de esos modelos exige es diferente. ¿Ven? Yo tenía que hacer un campo particular en la biblioteca de la casa para ahí ser profesora, pero tenía que salir corriendo si los frijoles estaban quemando o si ya iba a llover y yo tenía que meter la ropa. ¿Ven? En esa disyuntiva que me imagino que la mayoría de ustedes todavía viven, ¿verdad? Fue como viví también el ser profesora de geografía. En mi tiempo solo era la escuela de geografía, después pasó a ser escuela de ciencias geográficas. Más o menos así, es complicado explicarlo tan rápidamente, y además me da vergüenza durar mucho porque yo hablo mucho. Hola, no, es que ellos tienen que darme el pase también, ese es el punto. No, agradecerle a Senia. No, y lo último ya para cerrar, no sé si usted quiere decirnos desde su perspectiva lo que usted analiza de este homenaje a las pioneras de la geografía. Bueno, primero que nada, ya sé dónde está el poder, está allá. Primero que nada, agradecerles profundamente a Ligia, a todas las compañeras, que en este momento no manejo los nombres así,
por este homenaje y este reconocimiento a todas. La verdad que me siento muy feliz, muy contenta, muy agradecida. ¿Y qué fue el otro que me dijo usted? ¿Qué dijera qué? Se me olvidó. Como las mis universos. ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno. El homenaje está, no lo digo por mí, pero sí porque yo fui estudiante de muchas de esas mujeres que se nombraron, y una de las más inspiradoras, tengo que reconocerlo aquí, fue doña Rosita Greñas. Qué persona, ¿eh? Es que ustedes saben, hay gente que no necesita como saber todo, ¿verdad? Que con su gesto, con su energía, ¿verdad? Solidaria, comunica algo dentro de nosotras o de nosotros también, y nos hace como, a ver, nos hace regresar a nosotras mismas y encontrar ahí la fuente de lo que queremos. Y eso vale oro, vale oro. Y entonces por eso quería mencionarla yo aquí a doña Rosita y agradecerle a las compañeras y compañeras, a la Escuela de Ciencias Geográficas, al decanato, a la decana, muchas gracias, a todas. Y me parece que podría ser útil en lo sucesivo, tal vez alguna vez plantearse la posibilidad de un conversatorio sobre temas que son urgentes o que son importantes para la escuela, y pueden invitarnos y a otras personas que son un poco la memoria, ¿verdad? La memoria de la escuela, y digamos, parafraseando al coreano filósofo Han, porque es el único que puedo pronunciar de ese nombre, Bun Chung Han, algo así es, necesitamos escuchar las narrativas de otras épocas, porque las narrativas actuales en general no propician el vínculo, no se cultiva. Por eso estoy muy contenta de que esta actividad haya propiciado enriquecer los vínculos, ¿verdad? Entre ustedes, nosotros, y para decirlo mejor, entre las memorias que han ido construyendo la escuela. Entonces, si algún día necesitan de nosotros, yo sé que don Juan vendría corriendo, yo sé que otros profesores y profesoras también, y podríamos establecer un diálogo. Quizá lo que digamos ya no tenga vigencia, pero a lo mejor sí, quien quita, ¿verdad? Y entonces, bueno, reducirlo a muchas gracias, muy agradecida. Bueno, ahora pasaríamos, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacerle a Senia. Bueno, yo tuve el honor, sí, tengo que pasarme para acá, creo que es por el parlante. Bueno, yo tuve el honor de tener a Senia Pacheco y también ahora a Patterson de profesora. Yo le reconozco a Senia, y Senia no se va a acordar de esto, pero siempre la escuchaba, ella se quejaba porque el papá decía, es que mi papá me crió a mí así, y entonces él era como y yo decía, Senia siempre fue una persona que desafiaba, y se le plantaba al papá, esas cosas. Es que en lo privado es donde aprendemos la sumisión o aprendemos la liberación. Sí, y eso era la profesora que nos hacía pensar y que nos movía el piso, ¿verdad? Nos sacudía y nos decía, esto no está bien, pero desde su experiencia como profesora. Hoy venía en el bus con unas botellas de hule. Es que venía un señor y me la estaba poniendo todo el viaje, y yo me paré y le dije, esto no se puede hacer. Esa era Senia. Entonces yo de Senia tengo una gran experiencia. Fue la primera profesora que hizo una maestría en estudios de género de la mujer. Eso es que no se ha echado todas las flores que tiene que echarse, por eso creo que tengo que echarle un montón más. Ella hizo un estudio, y recuerdo que yo me leí la tesis. Una de las que entrevistó eran 6 o 7 personas. Una fue otra gran profesora que era doña Nuri Cartín.
Entonces, estas señoras tenían que correr, eso es lo que ella dice. ¿Cómo hacíamos los hombres? Los hombres no teníamos que correr, no teníamos que correr porque los chiquitos que se enfermaron, eso era todas, hasta una que está aquí, que también tengo muchas historias que contar, pero eso es admirable. Y también Senia era desafiante en su casa, porque ella lo contaba, con su papá, en una familia de la abuela muy tradicional, católica, y que en algún momento no quería ir a recoger la ropa porque estaba lloviendo. Fue desafiante también dentro de la escuela. Y esas historias no la cuenta. Ella fue la única profesora que yo tuve que a veces nos cuestionaba y decía, es que solo los hombres, aquí solo los hombres son los que mandan. Yo mandé y ahí lo dejaron, es que era la única. Entonces, hay que entenderlo en un contexto. Ahora, eso nos parece normal, pero en ese tiempo estudiar, bueno, si tiene que estudiar, va a estudiar maestra, nada más para el espacio privado, no para el espacio público, ¿verdad? Entonces, mi gran admiración a Senia porque fue la que me enseñó mucho de que hay que desafiar, hay que pensar. Gracias. Con mucho gusto y mucho cariño. Si no hay cariño, o sea, si no hay afecto, no hay efecto. Buenos días, sumamente conmovida por tener a Senia y ahora esta mañana, ¿verdad? Verlas de nuevo ha sido muy rico, me siento muy conmovida. Y bueno, ahora que Senia estaba hablando sobre la geografía del género, creo que es un área que la escuela necesita urgentemente, ni siquiera renovar, es emprender este camino, porque son muy pocos los cursos en los que estamos viendo el tema de género, y es un tema acuciante, digamos, los ves en todas las carreras, en sociología, en historia, están trabajando el género. Nosotras nos hemos quedado un poquito atrás en la escuela de geografía. Entonces, eso que decías de promover conversatorios, serías una gran maestra para nosotros, para transversalizar el tema en los cursos, deberíamos transversalizarlo. Y más que estamos viviendo otro momento. Cuando yo entré a la U, yo recuerdo que encontrar una persona gay o no binaria era, bueno, era un hazmerreír de todo el mundo, había mucho bullying en aquel momento, bueno, digamos que acoso. Hoy es tan normalizado aquí ver los chicos, ¿verdad?, en sus expresiones, pero seguimos todavía con esta influencia machista, desde el mismo estudiantado, tenemos que trabajar muy fuerte en este tema. Entonces, pienso que, lástima que no hablaste un poco más, pero el tema de las nuevas geografías, ahora que Omar Arrieta se pensionó, que él hablaba de las geografías disidentes y todo esto, pienso que serías muy bienvenida para iniciar tal vez un proceso de también con nosotras las profesoras y el estudiantado. Bueno, eso sería. Gracias. Ya, gracias. Bueno, yo con todo gusto, ¿verdad? Cuando yo hice mi maestría en estudios de la mujer, fue hace mucho, como en los 98, hacia el 2000, por ahí. Yo me acuerdo que yo dije, ¿ahora qué voy a hacer, verdad? Porque mucha gente era psicóloga y así, y yo decía, ahora la geografía, y las mismas profesoras me decían, ¿y usted cómo va a hacer con su trabajo final? Y entonces me puse a estudiar, a ver, bueno, no sé, me encendió el bombillo y planteé la relación entre el objeto de estudio del feminismo, que era el cuerpo, los cuerpos de las mujeres, y el objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico, ¿verdad? Porque yo no la podía hacer en el aire, tenía que aterrizarlo al espacio, aunque ahora hay espacio así sideral, de redes y todo eso. En eso sí nunca me metí. Entonces, vieran qué bien, porque no me quedó tan mal, porque como el primer territorio para las personas, digamos para las mujeres, porque se trata de un estudio de las mujeres, es el cuerpo, la corporalidad. Y la corporalidad desde los marcos feministas incluye la subjetividad, entonces, y la sexualidad, los dos, separados, nada de que, eso es de la psique, no, un momentico, esto es un temazo, no es así nomás. La sexualidad define mucho a las personas, pero no entendida solo como la genitalidad, sino como la posibilidad de crear, ¿verdad? El ser creativos, el desarrollarnos, es otro concepto. Entonces,
yo los vinculé y como había sido profesora de geografía urbana mucho tiempo, entonces escogí el espacio geográfico para ver cómo las mujeres, desde la percepción que tenían de sus cuerpos, cómo habitaban, vivían o construían el espacio urbano. Y fue muy, muy interesante, ahí está el trabajo, ¿verdad? Fue bonito, hice entrevistas en profundidad, 12, fue a mujeres que tenían que tener relaciones con sus cuerpos y relaciones particulares con sus cuerpos, como las prostitutas, y también mujeres, por ejemplo, que no son videntes, ¿verdad? Cómo habitan ellas el espacio, cómo perciben el espacio geográfico. En fin, pero sí, con mucho gusto yo colaboro en lo que requieran, o tal vez si hay alguien que sepa más o mejor o que esté más actualizada, también yo le digo y venimos, ¿verdad? Ahora, transversalizar, como algo de pedagogía, hay que tener cuidado en eso. Eso es para no hacerlo. Eso es para ponerlo en el papel, en los cuales ciencias geográficas estamos interesados y se ha transversalizado. Eso es para no hacerlo. Un fulano de tal que ustedes deben tener en la mente, yo no lo no lo va a transversalizar, el maje no lo va a tomar. ¿Qué va a decir? Lo que me decían a mí, ¿cómo se le ocurre a usted que el espacio geográfico va a ser distinto para las mujeres que para los hombres? Así me decían, que yo estaba loca. El mismo que me invitó y que me matriculó en la escuela. Sí, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Todo era materialismo histórico, no jodas. Eso también es muy machista. Bueno, eso. Gracias. Bueno, listo. Antes de terminar, yo sí quería decir unas palabritas de mi parte. Aquí, por dicha y agradeciendo mucho, Lilian, Bepsi, Senia, me ha agradecido a mí por la idea que tuve. Pero yo también quisiera agradecerles a todas ustedes por haber acogido la idea, especialmente a Bepsi, porque le decía yo en broma a Bepsi que ni siquiera cuando yo fui directora pudimos hacer el homenaje hasta que Bepsi acogió la idea y bueno, fue ella y la que nos ayudó bastante, bueno, y a mí, de verdad reconocerle a Bepsi que tomó la idea y la puso en marcha, y a Ricardo y a todas ustedes y a todos ustedes, porque les cuento que cuando yo lancé la idea originalmente no fue bien recibida por algunos compañeros, ¿verdad? Fue así como algo, ¿cómo se te ocurre vos que vas, si es el mismo, eso, ¿verdad? Entonces sí, agradecerles a ustedes el haber acogido la idea. Y bueno, ahora que está aquí, también yo quería decir algo para ahora. Ella y yo hemos sido muy amigas desde siempre, y agradecerle mucho todo lo que me ha enseñado, todo lo que me enseñó, porque igual quería hacer con todas las que estaban, si hubieran estado presentes, pero sí, de verdad agradecerle todo lo que me enseñó como geógrafa y como mujer, porque de todas ustedes aprendí yo mucho como mujer también, y mujer profesional, que por lo menos todavía en mi generación, correr a cocinar y todo eso, los chiquitos todavía también, y espero que eso haya mejorado o haya cambiado, pero me parece que es igual, porque algunas de mis estudiantes también que tienen que correr porque tienen que cuidar a los chiquitos y todo todavía, ¿verdad? Entonces, agradecerles de verdad, desde el fondo del corazón, el haber acogido y habernos dado la oportunidad de rendirles el homenaje que realmente se merecen. Muchas gracias, de verdad. ¿Y vos por qué estudiaste geografía ahora? Tome. No hay sin hablar. No, venga para acá. Solo yo voy a decir. No. Cualquier cosa se pelea conmigo. Siéntese. Ajá. Buenos días. Yo no iba
hablar porque no sabía si podía estar aquí hoy. Yo cuido de mi mamá, tiene casi 97 años, entonces hoy pude dejar a alguien con ella. Yo soy nicaragüense, empecé mis estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y hice 2 años el básico y luego estudios sociales. Salí de Managua junto con una tía y otros familiares el 21 de diciembre de 1972 y por carretera, que eran como 6 horas por carretera hasta Ciudad Rama y de ahí en lancha como 6 horas hasta Bluefields. Llegamos a Bluefields como a las 11:30 de la noche y a las 12:30, amanecer 22, fue el terremoto que destruyó Managua, con 10,000 muertos. Entonces, todos mis cuadernos, todo quedó ahí en Managua. En abril nos hicieron un llamado y fui a hacer exámenes sin estudiar nada, a presentar los exámenes de los cursos que llevaba. Y al finalizar decidí no volver a Managua porque pues pasó meses ahí temblando y mucha destrucción había. Estuve en Bluefield 2 años y luego una amiga de la familia nos dijo, bueno, vine en diciembre creo que del 73 a ver si podía entrar a estudiar en la Universidad de Costa Rica, pero tenía que haber venido 6 meses antes. Y bueno, ya era muy tarde, pero al año siguiente, 1974, una amiga me avisó que iban a abrir una universidad aquí en Heredia. Entonces, también vine. Esa amiga me trajo, vivía en Guadalupe, esa amiga me trajo a Heredia un día y me devolvió a San José. Yo tenía que ver cómo llegaba a Guadalupe y después ver cómo llegaba a Heredia, y la universidad tenía oficinas en diferentes partes, no había un lugar céntrico. Entonces, por ejemplo, financiero estaba casi que por el liceo, un poco más hacia el oeste estaba otra parte, la escuela, la universidad tenía oficinas en diferentes partes de la ciudad. Pero entré en el 74 y de los que entramos a llevar toda la carrera, éramos como 9. Al final terminamos 4 y de esos 4, un compañero, Luis Nelson, fue el primero en hacer su tesis y yo hice mi tesis y terminé en 1980. Luego empecé a trabajar, me dieron un trabajo. Bueno, Senia y yo participamos en un concurso que había, y Senia y yo pues ahí nos escogieron. Empecé como asistente trabajando en la Escuela de Agraria, Ciencias Agrarias y en otras partes, y así fui ascendiendo hasta pues convertirme en profesor de varios años. Me jubilé en el 2004 a raíz de que nos iban a dejar sin trabajo y sin pensión, y disfruté mis años. Tuve muchos estudiantes, di clases en el CIDE, en biología, en topografía y catastro por muchos años, en historia, en generales,
pero trabajé más tiempo, bueno, en la escuela también, pero trabajé más tiempo entre topografía y catastro y biología. Disfruté mis años de estudio, de trabajo. La universidad la llevo en la sangre, es parte de mí, de mi vida, y yo no sentía que tenía horario. Sí tenía que dar clases a tal hora, pero cuando terminaba, a veces venía de topografía y catastro y me sentaba un rato en la oficina porque de ahí era parte de mí. Y no solo los compañeros y compañeras de la Escuela de Geografía, sino que de toda la facultad y de toda la universidad. Éramos compañeros, íbamos a clases de natación y todo, entonces éramos como, bueno, no sé, los considero como una familia. Y todavía, pues, ahorita yo no estoy desempeñando labores de geografía, estoy haciendo otras cosas. Y como en el país estamos nada más mi mamá y yo, estoy ahí, pero siempre poniendo cuidado e interesándome por aspectos de geografía, y trabajé también en temas como desastres, riesgos. Participamos en muchos estudios, como dijo Lilian, en Turrialba, en Puriscal. Habíamos subido en el POAS cuencas hidrográficas con Ligia. Me acuerdo que habíamos subido al Arenal en ese entonces, subido al volcán Arenal. Y estábamos dos compañeras, bueno, como cuatro, un poco más abajo, pero llegando ya al cráter estaba el compañero Jorge Barquero, que a veces, a veces todavía habla. Del grupo, sí, que venía de la UCR, y Alfonso Abad. Y cuando empezó a vibrar ese volcán, nosotros arriba, empezó a vibrar, y escuché a Alfonso decir a Jorge Barquero, uy, mae, vea todo eso rojo que está saliendo. Y nosotros encima del volcán, vibraba. Duramos como 5 horas para subir y bajamos como en 45 minutos con todas las piedras. El bus se veía así, pero yo disfruté, haber entrado a la Escuela de Ciencias Geográficas, haber compartido con los estudiantes, y no solo con los de geografía, sino que los de la facultad y también de la universidad. Eran como parte de mi familia, que si yo tenía que trabajar, como dijo Senia y también Ligia, uno llegaba a la casa a seguir. Yo a veces pasaba toda la noche corrigiendo exámenes o preparando algo, y venía a entregar los promedios y después me dormía en la tarde. Pero yo les quiero animar a seguir en la carrera de geografía. A mí me gustó, yo pasé de estudios sociales, de empezar en los estudios sociales a geografía, y no lamento haberlo hecho. Que sigan adelante ustedes, que trabajan con bastante ahínco, y les deseo toda la suerte del mundo. Ay, qué bonito. Uy, qué dicha que al final ahora también nos brindó su perspectiva. Muchas gracias, Ora. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con esta última parte de la actividad.
donde tenemos un homenaje para estas mujeres pioneras de la geografía y otras que también han formado parte de nuestra Escuela de Ciencias Geográficas. Se van a homenajear a 8 mujeres, como antes nos había adelantado Bepsi, que representan la labor de las geógrafas desde sus inicios, que además fueron las primeras estudiantes y las primeras profesoras de la Escuela de Ciencias Geográficas. Para ello, vamos a hacer una actividad muy bonita que es con nuestras compañeras actuales, geógrafas, académicas, profesoras de la Escuela de Ciencias Geográficas, y ellas van a leer las biografías de estas mujeres que denominamos pioneras de la geografía. Entonces, para empezar, quiero invitar a nuestra compañera geógrafa y académica, la máster Samira Jalet Quesada, quien nos compartirá la biografía de la geógrafa Caroline Hall. Bueno, buenos días a todos y todas presentes. Bueno, iniciamos con Caroline Hall. Ella fue geógrafa inglesa, presentó su tesis doctoral llamada El desarrollo histórico geográfico de Costa Rica en Oxford en el año 1972. Después de hacer sus estudios de posgrado, se mudó a Costa Rica en los años 70. Participa activamente en el primer plan de estudios de la carrera de geografía de nuestra Universidad Nacional, junto con el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli y los ingenieros Mario Barrantes y Enrique Malabasi durante el año de 1973. Desarrolla en Costa Rica el campo de la geografía histórica y su mayor contribución fue dedicarse exclusivamente durante más de una década a producir el Atlas Histórico de Centroamérica, cuya edición anglosajona vio la luz a finales del año 2003. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Samira. Ahora continuamos con la máster Bepsi Cedeño Montoya, que la invitamos para que nos comparta la biografía de la geógrafa Rosa Greñas Morales. Buenos días, como Ricardo les adelantó, a mí me corresponde presentar a doña Rosita, mejor conocida, Greñas Morales. Quiero que presten mucha atención a los años. En 1946 recibió su título de licenciada en Filosofía y Letras con especialidad en Historia y Geografía en la Universidad de Costa Rica, junto con un diploma de estudios de Geografía del Centro de Estudios de Investigación Geográfica, el CEPEIGE, de Quito, Ecuador. Doña Rosita cumplió un papel muy destacado como académica en el desarrollo de los primeros años de la carrera de Ciencias Geográficas. Es una mujer muy laureada. En 1966 recibió el premio Reconocimiento al Educador Costarricense. En 1985, el premio de Historia Cleto González Víquez, que cada año entrega la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. A estos reconocimientos se suman los siguientes: Mujer Panamericana por Costa Rica en 2004, por la Mesa Redonda Panamericana, y Mujer Costarricense 2012. Doña Rosita falleció el 12 de febrero del 2012 en San Pedro de Montes de Oca. Muchas gracias a Bepsi. Ahora quiero invitar a otra de nuestras compañeras de la escuela, geógrafa y académica, la doctora Iliana Araya Ramírez, quien nos compartirá la biografía de la geógrafa Nidia Valle Astorga. Buenos días.
Nidia Valle Astorga, ella ingresó a la Escuela de Ciencias Geográficas en 1974 como estudiante del Plan de Estudios Especial para obtener la licenciatura en Geografía, la cual obtuvo en 1975. Cuando inicia la carrera de Geografía, las primeras personas en graduarse son aquellas que vienen de la Universidad de Costa Rica de un plan de estudios sociales, como nos decía, o de historia, como nos decía Zenia Pacheco. En la Universidad de Costa Rica alcanzó el grado de maestría en Sociología en 1986, impartió cursos en el ámbito de Geografía Humana, se caracterizó por su elocuencia y argumentación profunda de sus postulados. Se distinguió por sus aportes mediante artículos científicos y proyectos de investigación y extensión en el ámbito de la geografía urbana y la geografía rural. Bueno, muchas gracias a doña Iliana. Ahora invito a otra de nuestras compañeras de la Escuela de Ciencias Geográficas, geógrafa y académica, la doctora Marilyn Romero Vargas, quien nos compartirá la biografía de la geógrafa Patricia Saborío Carro. Buenas. Doña Patricia Saborío Carro. No, es decir, antes de leer su biografía de Patricia, yo recuerdo, bueno, yo estaba en segundo año de la carrera cuando doña Patricia asumió la dirección. Entonces, prácticamente durante toda mi carrera, doña Patricia fue la directora de geografía. La recuerdo como una mujer muy fuerte de carácter, era una mujer, no sé, muy empoderada. No fue mi profesora, nunca llevé clases con doña Patricia, pero era muy fuerte, digamos, en la gestión ¿verdad?, de la carrera. Doña Patricia ingresó a la Escuela de Ciencias Geográficas en 1974, o sea, cuando inició desde la creación de la carrera, como estudiante del Plan de Estudios Especial para obtener la licenciatura en Geografía, obteniendo su título en 1976. No sé si fue compañera de ustedes en esa carrera. Impulsó la docencia y la investigación en su campo de especialización, la geografía física. Su proactividad y entusiasmo la condujeron a ser la primera mujer directora de la Escuela de Ciencias Geográficas desde 1986 a 1989. Desde la dirección impulsó varios proyectos y actividades en procura del desarrollo de la geografía y del bienestar de las personas integrantes de la escuela. Promovió la creación del Colegio de Profesionales en Geografía. Bueno, muchas gracias a doña Marilyn. Ahora invito a otra de nuestras compañeras, geógrafa y académica de la Escuela de Ciencias Geográficas, la máster Lidia Orias Arguedas, quien nos compartirá la biografía de la geógrafa Ana Cecilia Obando Valverde. Buen día. Bueno, la profesora Ana Cecilia Obando Valverde ingresó a la Escuela de Ciencias Geográficas en el año de 1974 como estudiante del Plan de Estudios Especial para obtener la licenciatura en Geografía, obteniendo su título en 1976. Impartió cursos del campo de la geografía humana y se caracterizó por su compromiso
con esta unidad, ocupando la subdirección desde el año de 1986 a 1989. Apoyó especialmente al sector estudiantil. Impulsó el trabajo con el Ministerio de Educación Pública junto con Nuri Cartín Herrera, en procura de una mejor comprensión de la geografía en la educación secundaria, siendo organizadora de las Olimpiadas de Geografía a escala nacional. Bueno, yo también quisiera decir que extrañamos mucho la presencia de Ana Cecilia esta mañana, y yo como estudiante, bueno, es algo anecdótico, siempre recordaré cuando pasaba por los pasillos y dejaba esa estela con un perfume, y en la memoria olfativa todavía tengo como ese perfume que dejaba ella y esa elegancia cuando caminaba, ¿verdad? Entonces, siempre le recordaré también en lo académico, pero esa peculiaridad de su perfume siempre estará impregnado en mí. No sé si ustedes lo recuerdan también, ¿verdad? Ah, sí, siempre ella tan elegante, pero bueno. Entonces, extrañándola, y espero que en algún momento pueda volver a estar con nosotros aquí en la escuela, en alguna actividad que tengamos, porque esperamos que esta no sea la última, la primera ni la última. Bueno, muchas gracias a Lidia. Ahora invito a otra de nuestras compañeras, geógrafa y académica de la Escuela de Ciencias Geográficas, la doctora Daniela Campos Durán, quien nos compartirá la biografía de la geógrafa Nuri Cartín Herrera. Muy buenos días. La biografía de la profesora Nuri Cartín Herrera. Ella ingresó a la Escuela de Ciencias Geográficas en marzo de 1974 como estudiante del Plan de Estudios Especial para obtener la licenciatura en Geografía, y en ese mismo mes empezó a formar parte del personal docente de la unidad. Académica de la Escuela de Geografía durante 33 años, docente excepcional, investigadora y extensionista en el tema de amenazas naturales. Muchas gracias a Daniela. Y ahora invito a otra de nuestras compañeras, geógrafa y académica de nuestra escuela, la doctora Meilin Alvarado Sánchez, quien nos compartirá la biografía de la geógrafa Ora Patterson Casanova. Buenos días. Bueno, a mí corresponde hablar de nuestra querida Ora Patterson Casanova, quien ya nos contó que inició su carrera de estudios sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que por motivos del terremoto de 1972, pues esta carrera se vio truncada, y en 1974 Ora Patterson vino a Costa Rica para ingresar a la recién fundada Universidad Nacional, y que tenía la carrera de Geografía. Y ya, como ya nos comentó, en 1976 fue nombrada como asistente, fue creciendo académicamente, hasta llegar profesora y catedrática, ¿verdad? Fue docente en el área de la geografía física, con una amplia y reconocida trayectoria como investigadora y extensionista en temas de riesgos naturales. Para nosotros es muy emotivo hablar de Ora Patterson, ¿verdad? Porque no solo es nuestra profesora, sino nuestra amiga. Y quiero decirle ahora que todos nuestros colegas de nuestra generación preguntan siempre por Ora y me llaman, ¿y cómo está Ora Patterson? Y algunos dicen, ¿cómo está mi madre Ora Patterson? Porque como ella dice, siempre tenía un tiempo para nosotros en los pasillos, en su oficina, para conversar. Y no hablábamos solo de geografía, sino hablábamos de nuestra familia, de nuestras situaciones. Muchos recuerdan el primer regalo que tuvo mi hijo, decía Bepsi, bueno, fue de Ora Patterson. Yo recuerdo el primer regalo que le llevé a mi sobrina, me lo dio Ora Patterson porque iba a nacer mi sobrinita, yo era estudiante y ahora me dio un detalle para llevarlo. Entonces, esos detalles y ese cariño lo llevamos en nuestro corazón, y
Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy. Ahora. Doña Aura, y la invitamos a pasar para darle un regalito. Muchas gracias. Muchas gracias a Meilin y a Doña Aura. Y ahora invito a otra de nuestras compañeras, geógrafa y académica de nuestra Escuela de Ciencias Geográficas, la máster Ligia Hernando Echeverría, quien nos compartirá la biografía de la geógrafa Xenia Pacheco Soto. Bueno, qué alegría presentar la biografía de Xenia. Ay, pero ya se me perdió, espérenme. Ay, santísimo. Bueno, Xenia ingresó a la Escuela de Ciencias Geográficas como estudiante en 1974 y laboró como académica desde 1976 hasta el año 2006, cuando se jubiló. Su mayor aporte académico se dio en el campo de los estudios del espacio geográfico, desde, como ya nos habló ella bastante hoy, pero falta mucho todavía, desde la perspectiva de género, geografía de la percepción, geografía urbana y la perspectiva feminista del hábitat y vivir, el espacio geográfico. También asumió cargos en la UNA como directora de la unidad en el equipo curricular de la Vicerrectoría Académica e integrante de la Comisión de Carrera Académica. También contribuyó en el replanteamiento de los planes de estudio para la formación de profesores de estudios sociales en las áreas correspondientes a geografía y pedagogía. Bueno, yo quería agradecerle a Xenia desde el corazón, de verdad, el haber sido parte de mi formación y haber contribuido a ser yo la mujer que soy. De verdad, muchas gracias. Doña Xenia, y la invitamos a pasar para darle un regalito también. Muchas gracias. Bueno, les contamos que ellas están recibiendo un libro titulado La anatomía de una casa, de Laura Zúñiga, que es una obra ganadora del certamen Una Palabra 2022, y el premio Aquileo Echeverría, ambos en la categoría de cuento, que fueron obsequiados por la editorial de la Universidad Nacional en colaboración de nuestra compañera académica, la doctora Ileana Araya Ramírez, que también es presidenta del Consejo de la Editorial de la UNA. Y además también están recibiendo un número de la revista Geográfica de América Central de nuestra Escuela de Ciencias Geográficas, para que lo disfruten y lo puedan leer luego con mucha calma, con mucho gusto. Bueno, y entonces, ya para finalizar, como conclusión, agradecemos muchísimo a todas las personas que asistieron a esta actividad,
Gracias por su interés, por su entusiasmo, porque creo que ha sido una actividad muy emotiva y que la hemos vivido muy felices y con mucho orgullo de que nos acompañaran. Yo quiero aprovechar como una cuestión también personal, porque también ahora dijeron que, ahorita no recuerdo quién fue, pero que ojalá que esta sea la primera de muchas otras actividades que luego podamos hacer con esta temática, porque bueno, seguramente que después, en algunos otros años, también vamos a hacer una actividad para las geógrafas académicas que ahora están también en la escuela. Y yo en este momento, es algo muy personal, yo también quiero agradecer mucho a dos geógrafas que han sido mis maestras y mis mentoras aquí en la Escuela de Ciencias Geográficas. Yo ingresé en el 2008 y luego ya terminé la licenciatura en 2014. Pero bueno, yo empecé haciendo horas asistente con Ligia Hernando y desde ahí me empezó a gustar todo el tema del recurso hídrico, de cuencas, y para mí ha sido mi maestra y mi mentora también, porque ha formado mucho de lo que soy hoy. Y también de Lidia Orias Arguedas, quien fue mi tutora de tesis de licenciatura, que de ella también he aprendido un montón sobre un montón de temas y bueno, y la verdad es que yo las llevo a las dos en mi corazón porque siempre me han ayudado mucho. Y también quiero reconocer a Daniela Campos, que es mi mejor amiga y que yo la conocí acá estudiando juntos geografía. Llevamos toda la carrera juntos y ahora, bueno, somos compañeros de trabajo también, así que yo también le agradezco mucho porque me ha ayudado en un montón de cosas. Y bueno, y todas las compañeras académicas de la escuela, porque la verdad que todas las profesoras, todas han formado lo que hoy somos, los profesionales que han pasado por cada uno de sus cursos. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo y quiero que demos un aplauso a todas ellas. Bueno, nada más, lo último es que les queremos pedir que estén atentos a las actividades que va a seguir teniendo la escuela en el marco del 50 aniversario. Se van a publicar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, entonces para que estén ahí atentos. Bueno, muchas gracias y creo que ya es buenas tardes, ¿no? Nos vemos.